Feliz día a todos, les habla la doctora David Linares, médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo de Aragua, médico fisiatra de la Universidad Central de Venezuela. El día de hoy vamos a hablar acerca del modelado en barro como una terapia de rehabilitación para el neurodesarrollo. Para comenzar debemos definir qué es el modelado en barro. Esto no es más que una técnica de expresión plástica creativa donde se usan las manos para dar forma a una materia moldeable, permitiéndole al individuo además pensar, construir y estructurar. El modelado en barro permite un trabajo tridimensional, incorporando la profundidad y el volumen, al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico al ofrecer una experiencia sensorial directa con el material. Estimula acciones que ejercitan los músculos de la mano y ayuda a canalizar sentimientos agresivos. Esto particularmente porque permite amasar, aplastar y despedazar el material de forma repetitiva sin que el mismo se deteriore. Los beneficios del modelado son permitir desarrollar capacidades como la percepción espacial, observación, concentración, atención y creatividad, habilitar la coordinación dinámica manual por medio del juego, de movimientos digitopalmares y del equilibrio de la tonicidad manual. Por otra parte, satisface las necesidades de descubrir y conocer las características de la plasticidad y la resistencia del material. Fomenta en el niño la conciencia de formas, colores, tamaños, volumen y los efectos de la gravedad. Permite sentirse al niño orgulloso de las creaciones y liberar tensiones mientras que amasa, raspa, tritura y aplasta el barro. Facilita el desarrollo de la creatividad y de las expresiones de sentimientos. Y por último, favorece el desarrollo de la precisión dígito-palmar al sensibilizar la mano para el uso del lápiz. Debemos tomar en cuenta que las mayores dificultades que circunscriben el proceso de aprendizaje en el niño en edad escolar tienen que ver con tres causas fundamentales: las dificultades grafo-perceptivas derivadas de la deficiencia o de la integración sensorial, el trastorno de la atención con o sin hiperactividad y las dificultades de la motricidad fina y la coordinación. Bajo estas tres premisas vamos a ver cuáles son los beneficios del modelado en barro en los niños con dificultades o con limitaciones durante el neurodesarrollo. Entonces, bien, la utilización de esta técnica favorece la grafomotricidad debido a los siguientes ítems. Va a permitir el adiestramiento de la yema de los dedos, la aprehensión y la percepción del instrumento, facilita el dominio de la mano, estimula la disociación de ambas manos, ya que una se debe utilizar como instrumento y la otra como soporte, permite la autonomía de los dedos, favorece la separación digital y propicia la coordinación general de manos y dedos. Cuando hablamos del modelado en barro como tratamiento rehabilitador, debemos tomar en cuenta que este pone en juego varias capacidades en el infante, como la atención, la destreza manual, la interacción sensorial y la conducta, por lo que fácilmente se puede aplicar como una terapia rehabilitadora en pacientes con dificultades en el desarrollo neurológico. Además, va a ser una actividad atractiva para el niño, requiriendo creatividad y atención, desarrollando o rehabilitando las destrezas motoras, específicamente la destreza motora fina y la coordinación visomanual. Los objetivos del modelado en barro son desarrollar en niños y niñas con trastornos de motricidad fina destrezas manuales necesarias para el éxito escolar, entrenar la atención mediante las actividades creativas del modelado en barro e incrementar la autoestima al permitirle desarrollar su propia creatividad. Existen medidas generales que debemos tomar en cuenta cuando estamos utilizando esta técnica. Primeramente, que las sesiones deben ser en grupos pequeños, menos de 4 niños. Esto nos permite individualizar el trato al niño, así como evaluar sus deficiencias durante el desarrollo de la actividad.
Las herramientas de trabajo también deben ser pequeñas. Estas pueden ser espátulas, cortadores, pinceles, palillos, entre otros. Que sean pequeñas lo que va a hacer es incentivar la disociación ulnar y radial de la mano, realizar movimientos desde la línea media con precaución, es decir, incentivar la lateralidad, estabilizar la mano en diversos grados de supinación, realizar oposición del pulgar y mejorar la estabilidad de la muñeca. Los modelos en barro también deben ser de dimensiones pequeñas, esto con el fin de estimular el agarre opuesto con oposición de pulgar y contactar la pieza con la superficie del dedo, brindándole al niño propiocepción. Se recomienda que durante las sesiones se cubra el área de trabajo con manteles de goma fina, esto para propiciar que el barro se pegue a estos y de esta forma estimular el patrón de permutación de ambas manos para despegarlo. Este patrón de permutación es un patrón de destreza manual clave para el éxito del infante. Este le va a permitir ejecutar ciertas actividades escolares, del cuidado personal y de la vida diaria. Por mencionarle algunas, tenemos abotonar la ropa, ensartar los cordones de los zapatos y amarrarlos, pasar la correa a través de las trabillas y ajustar la hebilla, hojear libros, tomar útiles escolares y guardarlos en sus estuches, organizar su carpeta escolar, tomar los cubiertos, llevarlos a la boca y luego retornarlos a su posición inicial. Además, este proceso de permutación nos ayuda a sacar monedas de nuestros bolsillos e introducirlas correctamente en tragamonedas o alcancías. Otras de las consideraciones que debemos tomar en cuenta es que antes de comenzar el modelado, en cada sesión se le debe permitir al niño amasar alternativamente de una mano a la otra el barro o el material que estemos utilizando. Esto va a permitir o va a incentivar el control del arco metacarpial transversal. Todo esto para habilitar o aumentar en el niño el control muscular necesario para efectuar los diferentes tipos de agarre y manipulación en las manos, que van a ser imprescindibles para adquirir la destreza que posteriormente les ayudará a ejecutar actividades escolares, de vida diaria y de cuidado personal. El primer paso antes de comenzar a modelar va a ser la elaboración de la barbotina. La barbotina es usada como un pegamento para unir dos o más partes del barro que ya está modelado y así permitirle conformar estructuras muchísimo más complejas. La barbotina no va a ser otra cosa que una especie de lodo que el niño tiene que preparar dentro de una pequeña vasija. Esto lo va a hacer diluyendo en el agua con un pincel una pequeña porción de barro, para lo cual va a estar obligado a estabilizar la vasija usando un agarre prensil potente con oposición del pulgar y tener un contacto de la yema de los dedos radiales con el objeto en su mano no dominante. Simultáneamente, también debe usar un patrón de estabilización total de esa extremidad. Por si fuese poco, esta técnica también nos permite que el niño con la mano dominante tenga que usar al mover o al mezclar todo dentro de dicha vasija un patrón de agarre radial digital para el pincel y un patrón de movimiento en el cual las articulaciones del codo, antebrazo y muñeca van a estar estabilizadas, mientras que la del hombro y los dedos van a estar móviles. Por otra parte, para diluir los grumos de barro en el agua, debe implementar un patrón de manipulación en la mano no dominante, denominado permutación, para hacer rotar el pincel de forma alternativa a favor y en contra de las manecillas del reloj. Toda esta combinación de patrones va a ser el éxito de nuestra terapia, en vista de que va a permitir el agarre, la manipulación, movimiento y estabilización. Todas estas son necesarias para el proceso de escritura manual en el niño.
Entonces, bien, ¿cuáles van a ser los beneficios del preparado de la barbotina? Este proceso hace que el niño tenga que fijar su atención en tres elementos diferentes: estabilizar la vasija, mover el pincel y lograr el equilibrio dinámico de un elemento inestable dentro de la vasija. Esto, como fin último, lo que va a hacer es que surja una demanda de atención que debe ayudar al niño a mejorar la concentración. Además, la atención necesaria durante periodos prolongados, el aumento de la integración sensorial y la potenciación de la creatividad va a elevar su autoestima y además va a potenciar la resiliencia en el niño, cualidades que lo van a ayudar a enfrentar y superar los retos de la vida diaria. Como en toda técnica o como en todo proceso van a existir diferentes etapas. Dentro de las etapas del modelado vamos a tener primeramente, en una primera sesión, los objetivos específicos van a ser motivar al niño a que libere ese deseo irresistible de modelar el barro, mostrándole un modelo con formas y texturas de aparente complejidad y guiándole paso a paso durante la elaboración del mismo. Esto va a propiciar en el niño la sensación de triunfo, de autoconfianza y va a hacer que se eleve la autoestima. Además, tenemos que insistir en el agarre a través de la pinza fina y el modelado de forma alternada con las dos manos para lograr el inicio de la asociación de los lados ulnar y radial de ambas manos. Preparar la borbotina para lograr los objetivos antes expuestos. Además, este proceso permite en la primera y en la segunda sesión satisfacer la demanda de entrada propioceptiva que va a despertar en el niño la primera experiencia de modelado en barro, para lo cual podemos solicitarle que amase el barro, hunda los dedos en el mismo, aplaste una bola hasta volverlo una torta, entre otras. En el resto de las sesiones nos debemos enfocar en el trabajo de la modelación en barro de figuras que exijan el uso de patrones de destreza manual cada vez más complejos, según el orden secuencial de desarrollo de estas habilidades, y además debemos implicar cada una de ellas en los objetivos propuestos. Las sesiones se deben extender por un periodo máximo de hora y media, debiendo dar recomendaciones a los padres respecto a las deficiencias detectadas en el niño en cuanto al uso de habilidades de la vida diaria y para el cuidado personal. Todo esto con el fin de incrementar, a través del trabajo constante en casa y bajo la supervisión de familiares, el conocimiento táctil, la regulación de la presión, la discriminación táctil y la destreza manual general. Ahora bien, en conclusión, la técnica del modelado en barro estimula la psicomotricidad en el infante, por lo que es bastante útil para la rehabilitación de las destrezas manuales en pacientes con afectaciones de la motricidad fina. Por otra parte, resulta una terapia importante para el entrenamiento y la atención en niños y niñas con trastornos de atención con o sin hiperactividad, porque resulta una técnica novedosa y atractiva para el niño. Además, permite desarrollar la creatividad y mejora el autoestima de estos pacientes al sentirse capaces de lograr la creación de obras de forma independiente. Esta actividad favorece la adquisición de hábitos de limpieza personal y del material utilizado, así como el reconocimiento y aplicación de normas de seguridad ante el trabajo. El modelado en barro permite el desarrollo de habilidades y destrezas intelectuales motoras y socioafectivas en el niño. El llamado entonces es a implementar esta técnica en nuestras salas de rehabilitación, en el aula escolar y en casa. Por su atención, muchísimas gracias.